Hola, en el marco del Campeonato Nacional de Debate Interuniversitario en PIE 2025, aquí les presentamos el taller Problematizar para ganar. Mi nombre es Daniela Martuchelli García y aquí les cuento un poco de mí. Yo en esta oportunidad voy a ser cojefa de adjudicación Open de este campeonato. Aparte, yo soy estudiante de Sociología de décimo ciclo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y he sido directora en 2024 en la revista estudiantil La Colmena, que también es una revista de sociología. Todo esto lo digo porque el taller Problematiza para Ganar creo que yo me baso en muchos conocimientos que yo tengo de las ciencias sociales para dar recomendaciones acerca de qué problemáticas o ideas ustedes pueden plantear al momento de dar un caso y argumentos en un torno de debate. De mismo modo, ya sobre mí de manera más en debate en la categoría abierta, yo he sido subcampeona mundial del Campeonato Mundial de Debate en Español Madrid en 2022, he sido subcampeona nacional del CNDI Universitario en 2021, también he sido campeona nacional del Campeonato Nacional de Debate en el 2020 cuando yo era escolar y también he sido break número 2 del CNDI 2022. Entonces, que tengo una amplia experiencia de debatiente, habiendo llegado a más de 10 finales. Y también he sido mejor jueza nacional 2023 en la edición escolar. He sido también panelista en la final del Cambridge IB 2023 y break de jueza en los últimos dos mundiales y en el TOEIC 2023. Como adjudicación, también tengo experiencia en más de 25 equipos académicos, más de 10 de ellos en la categoría Open de debate. He estado en el TOEIC 2024, en el BPOAM de la octava edición en el Interpol de 2023, ¿no? Todo esto me hace muy, y también experiencia en otros nacionales. Entonces, todo esto me hace muy feliz porque de esa manera me alegra mucho tener la oportunidad de que todo lo aprendido en debate en estos años lo pueda canalizar en esta nueva experiencia y calidad que esperamos garantizarles en el Campeonato Nacional en Piura. Entonces, con todo esto dicho, vamos a pasar un poco de a qué va este taller y por qué tal les quiero primero que se animen a quedarse estos minutos conmigo aprendiendo y de qué creo que les puede ser útil, ¿no? Primero, porque es importante problematizar, ¿no? Creo que es fundamental recordar que problematizar ayuda a que uno pueda dar estrategia y también persuasividad, ¿no? En el momento en el cual yo entiendo por qué A es un problema, es que yo entiendo por qué es que debo plantear este modelo de gobierno o por qué tengo que defender estos argumentos, ¿no? Recién cuando se entiende que algo es un problema es que yo lo resuelvo. Siempre la manera en la que yo he visto debate es que uno da un discurso, pero no da un discurso de cero, sino que yo tengo que presentar algún tipo de enemigo o problema o impacto negativo que tenemos que prevenir para que mi caso se posicione. Porque si yo hablo al aire, al final, ¿con qué me comparo? ¿No? Debate sabemos que es una comparativa constante. Entonces, este tema de plantear un problema y yo mismo solucionarlo es lo que hace que al final el caso tenga sentido y persuasión. Pero aparte creo que problematizar, y aquí lo vamos a ver un poco, va a ayudarles también a pensar en argumentos, ¿no? Yo creo que este taller es principalmente para lo que en las ciencias sociales hacemos mucho, ¿no? Que es eh, criticar, también proponer, pero digo, criticar principalmente qué cosas pueden estar haciendo mal y cómo las podemos arreglar en estos casos, o al menos notar estos errores para que puedan ser corregidos, ¿no? Creo que esta problematización puede estar en muchas áreas de la argumentación, o en el armado de un caso de debate, puede estar en el encuadre, en la presentación del status quo, de la caracterización y también de los mecanismos, ¿no? Entonces, creo que en verdad pueden ver cómo estas distintas partes del taller les pueden ser útiles para estos ejercicios también que ustedes van a tener que hacer y que ya hacen dentro de los torneos, ¿no? Entonces, el taller a continuación va a presentar teoría de sociología de las ciencias sociales que yo creo que pueden ser apoyos para que ustedes tengan más ideas y más creatividad al momento de plantear estos argumentos, ¿no? Y que también para mí, en mi formación ya no solo de socióloga, sino también al momento de debatir, me han sido muy útiles para entender cómo es que ciertos actores actúan en la vida real y por ende cómo es que esas actitudes e incentivos pueden moldearse en un caso. Va, ya hice esta introducción. Vamos con algunos ejemplos prácticos de a qué me voy a referir con problematizar, ¿no? Que también en otros talleres he visto que se trata como caracterizar, entre otros, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, aprovechando que este es un taller dedicado al Campeonato Nacional de Debate Interuniversitario, tenemos, por ejemplo, la beca 18, ¿no? La beca 18 es esta política pública en la cual el gobierno da financiamiento a ciertos alumnos con muy buen rendimiento escolar, entre otros, para que estudien en universidades privadas, ¿no? Esa es beca 18 a manera de contexto. Entonces, ¿qué dice esta medida simbólica y narrativamente, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que esta beca 18 lo que está diciendo es que las universidades públicas probablemente no son tan buenas
y que por ende solo a los buenos alumnos de escuelas públicas o de bajos recursos con muy buenas notas, la única manera que les queda para salir adelante, para tener una buena educación, es acceder a una universidad privada, porque si no, no habría sentido que el Estado dé tanto dinero para que estos estudiantes puedan estudiar en una universidad privada, ¿no? De frente los mandaría a escuelas públicas, para universidades públicas, le daría ingreso directo, entre otros, ¿no? Entonces, fíjense que simbólicamente ya se presenta como que al privado es mejor que el público. Y por eso el Estado tiene que intervenir para que permitir que personas que no accederían al privado por su cuenta lo puedan lograr. Y lo otro, ¿cómo afecta al resto de universidades la beca 18? Uno también tratando de pensar en algunos problemas que puede tener es que evidentemente el dinero que se va a cubrir para que la gente tenga acceso a las universidades privadas es un dinero que no está yendo a, por ejemplo, mejorar la gran cantidad de universidades públicas que hay en el país, ¿no? Entonces, fíjense que tal vez pensando en una manera de problematizar, ya vemos aquí de que hay un tema de cantidad de tales personas que, tales hay más personas que hayan, bueno, probablemente sí las hay, mucha más gente que va a universidades públicas que hay gente que es beneficiada de la beca 18, ¿no? Entonces aquí hay un tema de cantidad, ¿no? Y luego también hay otro tema problemático, que es que las universidades privadas que ya tienen dinero, reciben más dinero, ¿no? Y ya con un Estado como el peruano que ya sabemos que está precarizado. Esta es una manera de problematizar la beca 18, ¿no? Aquí, desde esta caracterización, no es que se está diciendo que es buena o mala, pero lo que se está diciendo es que pueden encontrarse estos, por decirlo de una manera, algunas problemáticas, otros actores así, que deben ser tomados en cuenta. Y desde esta problematización es que ustedes pueden construir un caso tanto a favor como en contra, ¿no? De por qué se puede ponderar esto así. Otro caso que se puede hablar, por ejemplo, es del bono del COVID, que todos lo vivimos al menos de nuevo, me estoy basando en experiencias en el Perú, ¿cierto? Por ejemplo, en el bono COVID, por ejemplo, se puede pensar en quiénes tendrán el dinero en estos hogares, ¿no? Y lo que algunas personas se comenta, y también esto no solo ocurre con el bono COVID, sino en muchos programas de apoyo, de asistencia social, lo que se dice es que si se da dinero en efectivo, de nuevo, como fue el bono del COVID, lo que ocurre es que la persona que maneja el dinero es normalmente la persona jefe del hogar, que en muchos casos, no en todos, pero sí termina siendo una figura paterna, no necesariamente el padre de familia, pero un tío, un abuelo, entre otros. Entonces, esto genera que muchas veces en el control del dinero que se dé, haya mucho machismo a la hora de quién controla el dinero en efectivo, versus cuando, por ejemplo, se les da a las personas cupones, así, que están de casa a alimentación o a educación, que es un poco más claro quiénes suelen gastar en esos gastos por una división que ya conocemos, ¿no? También machista y sexista, pero que finalmente se da en estas sociedades, donde la mujer se dedica más al cuidado y los hombres más a otros temas, ¿no? Ahí con el dinero hay unos artículos que, por ejemplo, hablan del tema de que como muchas veces algunos bonos terminan siendo gastados en alcohol o entre otras cosas que también son aspectos más masculinizados, ¿no? De los hombres, ¿no? Entonces, aquí es un caso, por ejemplo, de cómo problematizar, ¿no? De el dinero no es que yo se lo doy a alguien y lo va a poder gastar, puede ser que esté controlada o muy supervisada por sus esposos, por ejemplo, o de nuevo el hombre que está en el hogar. También en el bono COVID se tiene que pensar que para cobrar el bono COVID era complejo, tenías que estar registrado de alguna manera. Y esta pregunta va, o sea, no, personas que no están registrados de ninguna manera en el gobierno, es imposible que no hayan podido estar. Y un registro claro que tiene el gobierno, que no fue el único para el que se basaron de hacer el bono COVID, pero lo digo como ejemplo también para pensar en políticas públicas que se hacen, es por ejemplo quienes tienen DNIs, ¿no? Sabemos que el DNI, especialmente en zonas rurales y especialmente para personas que ya son cada vez más mayores, o sea, para gente mayor de 65 años, no necesariamente todos tienen DNIs, ¿no? Porque el Estado se ha demorado en llegar a, a zonas rurales, había mucha discriminación especialmente a comunidades indígenas, entre otros. Entonces, también pensar en este tema acerca de quienes siquiera son registrados en ciertas políticas públicas y quienes podrían estar dejados de lado, también permite encontrar huecos. Lo último lo que quiero hablar para que se vean ejemplos prácticos de para qué sirve problematizar es, por ejemplo, en el caso de la virtualidad, ¿no? Y esto lo vimos también todos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes se pueden conectar a una computadora a tener clases? Evidentemente, las personas que tienen internet, de nuevo, varias comunidades rurales, por ejemplo, pueden estar relegadas. ¿Quiénes pueden aprender? Hay que reconocer que la virtualidad también facilita, o sea, era entre comillas sencilla, muy entre comillas, para algunas personas que también no tenían ningún problema o ningún inconveniente al momento de aprender de manera tradicional, ¿no? De que se podían sentar por 8 horas frente a un computador que sí o sí requiere en muchas características neurotípicas. Entonces, a muchas neurodivergencias, especialmente en niños, era difícil llevar todo eso y se les dificultó mucho la educación, ¿no? Y por último, quienes colaboran a aprender, hay que reconocer que para un niño, y esto ya en general, para que esté sentado tanto tiempo en la computadora y tal vez no entiende o así, ¿quiénes van a hacer cargo de ello?
bueno, normalmente en las familias, de nuevo, porque hay una división tradicional del género, desafortunadamente, normalmente son las mujeres las que ayudan, ¿no? Entonces era, de nuevo, es una, y reconociendo que en el país también hay muchas madres solteras, reconocer que también muchas veces la carga de la virtualidad no solo era como que era así como el niño se va a sentar y a aprender, ¿no? O sea, normalmente era la madre que se tendrá que sentar a ayudarlo, la madre tendrá menos tiempo para trabajar, menos tiempo para descansar, ella ya probablemente habrá tenido la carga más de la tarea doméstica y la tarea doméstica y la tarea laboral, los trabajos laborales que debe tener. Entonces, fíjense que todo esto presenta de que es mucho más compleja decir como, ah, sí, ya sabes que para no, para evitar el contagio, virtualidad, ¿no? Hay mucha gente que terminó siendo discriminado, dejada de lado, no pensando en sus necesidades o no tratando de prevenirlas cuando se dio esta solución, ¿no? Entonces, aquí ya, de nuevo, habiendo dicho todo esto, ya se pueden ver algunas problemáticas en ciertas medidas y esto es lo que queremos ir desarrollando. Entonces, hacerse estas preguntas, como las que he puesto aquí, ya de por sí ayuda mucho a ver un poco quiénes van a estar en cargo, quiénes van a ser probablemente los perjudicados, cómo es que esto afecta, qué se dice narrativa y simbólicamente, a quiénes se excluye de facto, entre otros, ¿no? Y estas son algunas preguntas que despiertan intuiciones, espero que despierten intuiciones en ustedes, para ver cómo seguir problematizando todo ello, ¿no? Aquí yo lo que quiero presentar entonces es algunos casos prácticos de qué tener en cuenta al momento de problematizar. Para luego voy a pasar a presentar un tema de los capitales que me parece muy interesante y finalmente voy a ir con un tema de ya ejemplos prácticos con casos de oposición, gobierno y oposición para que quede clara la idea, ¿no? Antes quiero recalcar que yo tengo, aparte yo ya realicé un taller para el TOEI 2024 acerca de por qué actuamos como lo hacemos. Está en el canal de YouTube también. Y es un taller donde yo también hablo, por ejemplo, de la agencia y de la estructura. Entonces, en caso también quisieran ver, esto es un poco más como varias cosas ya en una, no es en la macroestructura, pero digamos que en un término un poco más meso, las cosas ligan entre ellas. Ese primer taller es más acerca de cómo la gente en sí misma como individuos puede empezar a actuar. También es muy interesante. Entonces lo digo también para que lo tengan de complemento a este. En este no voy a poder abarcar todo. En ningún taller se puede abarcar todo, pero me parecen intuiciones valiosas, especialmente para gente que tal vez no estudie ciencias sociales, pero bueno, aparte he puesto mis ejemplos favoritos de la carrera, entonces por ahí que también alguien que estudie ciencias sociales hay algunas cosas que le sorprendan como a mí me sorprendieron en su momento. Listo, entonces vamos aquí con la interseccionalidad y con los matices, ¿no? Nosotros en debate esto creo que es algo que por suerte en el circuito de debate hispanohablante es bien reconocido, que es reconocer cómo es que hay muchos aspectos que pueden estar afectando a los individuos, ¿no? Aspectos, atributos, características que en sí mismas no deberían dar nada negativo, pero como sabemos la sociedad está hecha para, de alguna manera, desafortunadamente, discriminar y relegar, ¿no? Por ejemplo, no es que ser mujer por sí mismo es malo, no es algo negativo per se, pero el problema es cómo es que en el contexto en el que se está, que es machista, entre otros, eso empieza a ser de alguna manera una desventaja en mí, en la sociedad, ¿no? Quiero recalcar que también las características que voy a dar a continuación, evidentemente tienen conexiones, no son excluyentes y que también tienen muchos matices, ¿no? Es decir, no es que uno es, por ejemplo, no es que uno tiene un trabajo legal o ilegal, ¿no? Uno tiene o no es que uno vive en lo urbano o en lo rural, ¿no? Hay muchos matices interseccionalidad. No quiero que esto se presenten como dicotomías, porque no lo son. Muchas cosas confluyen entre ellas, pero lo que sí quería dar con esta imagen era una idea es una idea de mapeo para que ustedes entiendan un poco a qué pueden estar observando, ¿no? Por ejemplo, a veces a mí me llegaba una moción y me decía, pucha, ¿quién está? Como, no sé, por ejemplo, ahí esta política que propone la moción me suena muy interesante. ¿Quién puede estar dejándose de lado? ¿Quién puede estar siendo perjudicado? Entonces yo pensaba, trataba de ir pensando en quiénes posiblemente pueden estar dejados de lado. Creo que entonces este mapeo de variables puede ayudarles, ¿no? En primer lugar, en lo económico, evidentemente hay un tema de cuánto sueldo tienes, si tienes propiedades o si tal vez no tienes propiedades pero vas a heredar, que hace que tú tengas una posición más aventajada que otros. En la manera en la cual cuánto dinero vas a poder tener o tienes ahora, ¿no? Otro tema que hay que darle cuenta, y de nuevo, yo no voy a profundizar mucho en esto, este es un mapeo general. Hay muchos talleres especializados en cada uno de estos temas que voy a dar a continuación. Es el tema, por ejemplo, del género en general, ¿no? Los estudios de género, ¿no? Ahí se puede ver el sexo de la persona,
Se puede ver la identidad también de la persona, la atracción u orientación sexual que sienten las personas y finalmente cómo expresan su género, ¿no? Entonces, estos puntos también ayudan a entender cómo es que se pueden dar mucha discriminación a ciertas personas. Cabe recalcar que todo esto son también, recordar que son, como ya decía, ¿no? Constructos sociales. No es algo que es totalmente natural o biológico, sino también es como las personas te terminan percibiendo, ¿no? Otro punto también aquí importante es el tema del empleo, que por ejemplo ahí está, ¿no? Si alguien está desempleado, si tiene un trabajo formal o informal, o legal o ilegal, también ya va a empezar a ser mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, las personas con trabajos informales no tienen asegurado un seguro de salud o una pensión necesariamente, entonces fíjense que ahí también hay más dificultades, por ejemplo, a mirar el futuro, en el tema del envejecimiento y así. Otro punto más que se puede hablar, por ejemplo, el tema de la cultura, ¿no? Ahí está el tema de la identidad racial, el idioma, el nivel educativo y la religión, que en verdad, por ejemplo, la religión, como ya había dicho, ¿no? Hay muchos talleres en torno a eso, pero hay que reconocer que también son muchas razones por las cuales se discriminan a las personas, ¿no? Por ejemplo, en el idioma, evidentemente en el Perú sabemos la gran discriminación que hay hacia personas que no hablan el español, como muchas veces se les obliga también a hablar el español desde la educación, y aparte, cómo es que hay diferencias en las lenguas, ¿no? No es lo mismo... hablar quechua que hablar eh, originarios. Hablar quechua que hablar, uy, se me salió, que hablar aguajún, por ejemplo. Un momento. Mm, listo, ya se acomodó, entiendo, que ya pueden ver en pantalla. Ya está. Y así, ¿no? Y también no es lo mismo, por ejemplo, ser, imaginemos en un país extranjero, e imaginemos en Estados Unidos, ¿no? Hablar inglés de manera nativa, que ser una persona latina, hispanohablante, que aprende el inglés, ¿no? O sea, incluso si se manejan otros idiomas, hay que reconocer en qué escala se sabe, en qué tanto manejo. También, desafortunadamente, el tema del acento también puede ser una razón de discriminación, entre otros, ¿no? Luego, en quinto lugar, creo que es fundamental reconocer las geografías. Esto veo que a veces se hace en debate, por ejemplo, y creo que es importante recordarlo, ¿no? Por ejemplo, este tema de diferenciar tal vez qué ocurre, cómo una emoción puede afectar al norte global que al sur global, o por ejemplo, a los centros, por ejemplo, que a los potenciales centros, a lo llamado también periferia, ¿no? Que por ejemplo pienso mucho en la teoría de Aníbal Quijano para ese tema, ¿no? O, por ejemplo, el tema de ciudades que son capitales con ciudades que no son capitales, ¿no? También en un país, bueno, en un país, en el Perú sabemos del centralismo que hay. También hay una diferencia entre si vives en zonas urbanas y si vives en zonas rurales. Y también, por último, hay que reconocer, evidentemente, el atributo de ser migrante o no, ¿no? De ser oriundo o no del país, también te puede generar falta de ¿cómo se dice? De lazos emocionales, de apoyo, de ayuda, económicos también, que también te pueden afectar, ¿no? Entonces, esto es lo último. Y para terminar ya con el cuerpo, en el cuerpo hay varios puntos que también hay que tener en cuenta, ¿no? La edad puede ser una razón de discriminación. Se habla, por ejemplo, del edadismo al momento de discriminar a personas adultas mayores. El fenotipo, que va ligado a lo que antes también se llamaba como la raza, pero que va más, va con cómo uno se ve, cómo es percibido, como decíamos antes, las neurodivergencias, discapacidades físicas y también la posesión de alguna enfermedad también te puede poner en desventaja, ¿no? Que en otros. Entonces, este es el mapeo en general de algunas variables que creo que pueden tener en cuenta al momento de recibir mociones y al momento de encontrar de nuevo quiénes pueden ser los más beneficiados y por qué eso podría ser positivo, pero también quiénes pueden estar siendo dejados de lado. Vamos ahora sí, después del pequeño problema técnico, con el tema de los capitales. Primero, quiero mencionar que este tema de los capitales viene de un sociólogo célebre que se llama Bourdieu. El tema de los capitales fue trabajado por muchas otras personas, pero este es el autor del que principalmente surge la teoría, ¿no? Y del cual también yo aprendí. Creo que aquí es importante recordar qué es un capital, ¿no? Y describirlo aquí, ¿no? El capital es un recurso el cual te va a servir para algo y te vuelve útil para algo.
¿no? El más básico para todo es el capital económico, que es el que conocemos. Normalmente cuando hablamos de tener capitales, hablamos de tener capital económico, dinero. El dinero puede ser heredado como puede ser adquirido, ¿no? Uno puede trabajar para él, como también es que su familia o alguien se lo puede dar. Eh, pero también existen otros temas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dinero, yo podría, por ejemplo, no sé, sobornar a alguien y que me dé un trabajo, ¿cierto? Pero también si yo muestro ser muy inteligente y tener muchos conocimientos, también voy a tener un capital, ¿no? Porque también van a querer emplear. Entonces yo cuando llego y digo, hola, tengo mucho conocimiento en esto, también me van a querer contratar y también puedo conseguir un trabajo. Entonces fíjense que el capital cultural hace referencia a los conocimientos que uno puede tener, ¿no? El cultural es adquirido también, es adquirido, no necesariamente heredado, porque uno nace y no es que sabe las cosas, ¿no? Si bien yo puedo tener, por ejemplo, una madre muy inteligente, no necesariamente solo por nacer de bebé ya sé todo lo que ella sabe, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, de nuevo, si mi madre es, imaginemos, bióloga, no es que yo voy a, no es que yo ya sé todo el tema de la biología, ¿no? Cuando nazo, no, probablemente lo tengo que aprender. Sí puede ser facilitado, ¿no? Mi madre me puede enseñar mucho biología y ahí yo voy a entenderlo, pero no necesariamente es que yo nazco con él. Entonces, uno tiene que trabajar normalmente para el cultural, ¿no? El capital cultural es también lo que normalmente los niños consiguen en la escuela y en las universidades, porque son estos conocimientos los que nos añaden valor como persona, ¿no? Y que también se vuelve algo que es importante, ¿no? La gente pelea, por ejemplo, por capital cultural, tal cual la gente pelea por dinero, ¿no? La gente pelea por quién es el más inteligente, porque eso significa, de nuevo, que pueden acceder a otras oportunidades, a otros trabajos, ¿no? Pueden acceder a ser profesores, docentes, entre otros, ¿no? Pero también el conocimiento facilita muchas cosas en el mundo, facilita tomar decisiones, ¿no? Si yo estoy informada, puedo invertir mejor, entre otros, ¿no? Entonces, fíjense que es un capital importante. Otro capital que del que me gustaría hablar es el capital social, ¿no? El capital social hace referencia a los contactos que uno tiene, a lo llamado networking, ¿no? El capital social se ve mucho, por ejemplo, con el tema de los nepo babies, que estuvo bastante en redes sociales, de lo que me acuerdo, creo que el año pasado, bueno, me acuerdo que al menos el año pasado yo vi bastante esa información, y hace referencia de nuevo a cuántos contactos uno puede tener que le van a ayudar, ¿no? Entonces, los nepovistas famosos de Hollywood, entre otros, se hablaba mucho de que ellos, tales ellos no eran ricos, claro que no, pero por ser hijos de alguien se les facilitaban muchos puntos, y tal vez no necesariamente porque ellos lo movían, ¿no? Sino porque su entorno también movía esos capitales sociales para que les den favores, ¿no? También se puede pensar en, por ejemplo, gente que tiene amigos, y que luego también, de nuevo, en el ejemplo del trabajo, ¿no? Yo puedo conseguir un trabajo de nuevo, sobornando a alguien y que me emplee. Yo puedo conseguir trabajo mostrando que tengo muchos conocimientos y me quieren emplear, como también yo puedo entrar a un trabajo porque yo conozco a alguien que conoce a alguien que es el jefe, ¿no? Y me pasan la voz tal vez solo a mí, ¿no? Y ahí yo es que yo puedo ingresar, ¿no? Entonces, fíjense que el capital social también es fundamental. El último punto ya son más capitales que se hablan que pueden ser otro tipo de capitales, de los cuales también he visto que hay, que es, por ejemplo, el capital de movilidad, que hace referencia a que tanto uno se puede mover por la ciudad, también es un beneficio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo muy buena salud, tengo un cuerpo sano, eh, no tengo ningún problema en las articulaciones ni así, no he tenido ningún accidente en mi vida, probablemente voy a tener mucho más capital de movilidad, ¿no? Yo me voy a poder mover muy fácilmente. Pero, pero si, por ejemplo, con la edad yo me vuelvo mayor y después empiezo a no poder moverme o así, se me va a hacer más complicado, ¿no? Y fíjense que el capital de movilidad, por ejemplo, ayuda a que la gente pueda ahorrar dinero, ¿no? Nosotros podemos ver cómo está hecho nuestro transporte en Lima, al menos, que en muchos casos es muy informal, y uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, yo ahorita puedo saltar de las combis, entre otros, ¿no? Correr, estar muy incómoda y así. Pero cuando yo envejezca, cada vez eso se va a hacer más difícil, ¿no? Entonces eso va a tener más repercusiones. Y puede llegar a un punto donde yo sea tan vieja que ya no me ve la capacidad de correr, estar saltando entre otros, ¿no? Ya sé que yo tenga que gastar dinero, por ejemplo, en otro tipo de movilidad. Entonces, fíjense que eso también, el capital de movilidad y estos capitales en general, también hacen de que tú ahorres esfuerzos de una manera u otra, porque te van a facilitar otros puntos, ¿no? De nuevo, como yo estoy muy sana, yo puedo caminar, no sé, una hora hasta, no sé, la universidad. Imposible, pero digamos, yo puedo caminar hasta la universidad. Entonces, ese es un capital de movilidad, ¿no? Pero si yo estuviese enferma, no sé, con mucha gripe, con mucha fiebre, la única manera de ir a la universidad tal vez sería por otro medio, ¿no? Entonces, sí, esa es una idea, ¿no? Gastando en un taxi tal vez.
Y el último capital del que se puede hablar también, que también he estado viendo, que además he estado, lo vi que salió en un torneo, eh, que me pareció genial que salía en un torneo, y que también he visto que ha salido un poco en redes sociales, es el tema del capital erótico, ¿no? Que ese tema de cómo es que uno también puede utilizar las cosas a su favor, qué tan bonita es, qué tan atractiva es, o, o atractivo, para conseguir favores, ¿no? Entonces, estos dos son más como genéticos, pero también son adquiridos, ¿no? Si yo invierto en mi belleza, por ejemplo, si yo me opero, eh, probablemente mi capital erótico aumente, y recordar, ¿no? Todos estos capitales también están basados, cabe recalcar, en las reglas de la sociedad, ¿no? O sea, no es que cualquier conocimiento es válido, ¿no? No, no es que, por ejemplo, si yo tengo conocimiento en, no sé, cómo cosechar mangos. Es un conocimiento que puede ser valioso, puede ser que, por ejemplo, en una comunidad campesina sea muy valioso, pero si yo vengo a Lima y estoy en mi universidad, en verdad no va a ser muy útil que yo sepa cosechar mangos. A la universidad más le va a importar si yo me sé, no sé, si me sé la teoría de Bourdieu, que es un europeo, si me sé la teoría de los norteamericanos sociólogos. Se entiende que, es decir, los capitales también están basados en los contextos en los que están. No dejan de ser también basarse en reglas heteronormativas, eh, y así, ¿no? De nuevo, el capital erótico se basa evidentemente en ideales de belleza muchas veces europeos, occidentales, que dejan de lado muchos fenotipos, por ejemplo, latinos, ¿no? Entonces, tener todo eso en cuenta, o de nuevo, la movilidad, el capital movilidad, ocurre de esa manera porque la ciudad está hecha para gente que es, por ejemplo, que no tiene ninguna discapacidad física, ¿no? O que tiene cierta altura y que tiene cierto peso, ¿no? Porque si no, por ejemplo, las veredas quedan muy angostas y yo tengo un peso mayor al que, de nuevo, al típico, ¿no? Entonces, fíjense que todos estos temas de capitales también están enmarcados en una sociedad que no dice ciertas cosas, donde ciertas cosas son valoradas y otras no. Pero eso no quita que son capitales, ¿no? Igual que el dinero, ¿no? El dinero es valioso porque en la sociedad actual hemos quedado que un papel vale, no sé, $1, y ese dólar vale una cantidad de ciertas cosas, ¿no? Pero si no estuviéramos en una sociedad que ella construyó así, tal vez no sería de nuevo, este papel con $1 escrito, sino sería el oro, sino sería, no sé, una esmeralda, lo que sea que decía la, la sociedad, ¿no? En su pasado fue el spondylus, o sea, ahí depende cada lo que cada quien define. Habiendo dicho eso, quiero recalcar que también de todos estos capitales, también es importante recordar que aparece el capital simbólico, ¿no? El capital simbólico se refiere a todo lo que incluye esto. O sea, si yo tengo, imaginemos, mucho dinero, muchos conocimientos, tengo muchos amigos y contactos, y aparte, no sé, soy heteronormativamente bonita, significaría que yo tengo mucho capital simbólico, porque el simbólico añade muchas otras cosas, ¿no? El simbólico es como el extra que ocurre con el resto, ¿no? Eh, Eso es en pocas palabras para no complicarnos mucho lo que se refiere al capital simbólico Bourdieu, en caso alguna vez se lo preguntaran, ¿no? Por último, para recalcar de nuevo las conexiones que hay entre ellos, ¿no? Ya hablamos de que hay ciertas estructuras que definen qué es valioso, qué no en los capitales, pero cabe recalcar que también, por ejemplo, eh, si alguien tiene mucho dinero, eh, esta persona puede, primero, probablemente esta persona que tiene mucho dinero atraiga a otras personas, ¿no? Porque tal vez es gente interesada o no, ¿qué sabemos? Pero el punto es que probablemente el dinero haga que también tenga muchos contactos, no hay mucha gente cercana. Y también con dinero, por ejemplo, esta persona puede contratar, no sé, para sus hijos muchas clases de ciencia y de física. Entonces, fíjense que ahí vemos cómo el económico puede facilitar lo cultural, ¿no? O también tener muchos conocimientos, ser una persona, por ejemplo, ser la persona que más sabe de neurociencia en el Perú, probablemente te va a ser muy valioso y va a hacer que te den un muy buen sueldo, ¿no? Y tener mucho dinero porque reconocen que tu conocimiento es valioso. Entonces, fíjense cómo está interconectado ahí, ¿no? O por ejemplo, los contactos, ¿no? De nuevo el ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo fuese una gerente de una empresa, yo tengo mucho dinero, ¿no? Probablemente yo también me conozca a los otros gerentes de las otras empresas en Lima. Entonces, mis contactos van a ser valiosos y también me pueden facilitar muchas cosas grandes, al igual lo que yo tengo, ¿no? Entonces, también ese capital social que yo accedo del dinero también después me puede dar más dinero y viceversa. Espero que haya quedado claro la idea, ¿no? El capital erótico también se habla mucho de cómo es que también puede facilitar, por ejemplo, acceso a dinero, acceso a contactos, y así, ¿no? Entonces, eso. Espero que entonces hayan entendido la idea de los capitales de Bourdieu. Es un tema muy complejo. Si les ha interesado, les invito por favor a que investiguen. Esta solo es una pequeña presentación a manera general para un público general que es el público de debate, que estudia muchas carreras para que se entienda un poco la idea. Pero a mí lo que me gustó mucho de los capitales de Bourdieu es que a mí me permitió entender cómo es que muchas otras cosas ocurrían, ¿no? Porque a veces uno siente que tener dinero no explica todo.
¿no? No explica todo de cómo funciona el mundo, ¿no? Y tener esta idea de otros capitales creo que ayuda mucho a desplegar. Y por eso, a continuación les quiero presentar ejercicios prácticos en torno a cómo estos capitales se pueden ver en mociones de debate, que al menos en estos casos he presentado torneos en los que yo he sido parte como adjudicación. Eh, estos ejemplos están enfocados, por ejemplo, no en la macroeconomía, sino enfocados en las cosas de las mismas personas y cómo están sus interacciones sociales, ¿no? Esto manera de aclarar, ¿no? Y espero que les sean útiles. Vamos entonces con los ejercicios prácticos. Primero tenemos el Interpoli 2023 de la ronda 6, ¿no? Vamos a leerlo de manera rápida. Para efecto de este debate se plantean dos alternativas de futuro que pueden construirse desde hoy. La primera es una relacionada a la aceleración de la tecnología, donde máquinas, robots y inteligencia artificial toman roles en la sociedad cada vez más prominentes y la calidad de vida, por ejemplo, la velocidad en los transportes o las herramientas educativas se vuelven más accesibles y extendidas, ¿no? Por ejemplo, ahora, cabe recalcar que este modelo requiere, por ejemplo, el desarrollo de industrias y consumo de energía, ¿no? Para acelerar la tecnología. La segunda alternativa es la ralentización de la tecnología, ¿no? Aquí se consiste en retomar actividades manuales más tradicionales, por ejemplo, menos industrias y retomar actividades de huertos locales, ¿no? O también tiene un enfoque ecológico y de sostenibilidad. Entonces, la moción de este debate fue, esta Cámara prefiere que se acelere antes que se ralentice la tecnología. Y en este caso, entonces, vamos a ver cómo se ven estos capitales según la posición. Entonces, en el caso de gobierno, que habla acerca de cómo se acelera la tecnología, uno puede decir en el capital económico que, por ejemplo, las personas en general con poco capital económico van a poder acceder a servicios más baratos, ¿no? Y cómo eso puede ser beneficioso para ellos. Porque si se acelera la tecnología, muchos de los servicios, por ejemplo, lo que se hablaba, ¿no? El transporte, la educación, van a ser mucho más accesibles y porque se aumenta la producción de estos, aumenta la oferta y la demanda se mantiene más o menos igual, probablemente se abaraten, ¿no? También se puede tomar en cuenta que no solo puede haber acceso a servicios más baratos, sino que los usuarios en general tienen menos costos, ¿no? Por ejemplo, en el término del transporte, hay costos no solo económicos, que no se van a abaratar, sino también de tiempo que va a haber, ¿no? Ya no se va a tener que gastar, por ejemplo, en Lima el tráfico todos saben que es terrible. Ya no tengo que gastar 2 horas para llegar a mi puesto de trabajo, ahora puede ser 40 minutos, lo cual ayuda a que también yo tenga acceso a tal vez más tiempo para trabajar o más tiempo para descansar o estar con mi familia, lo que uno desee. En oposición con ralentizar, se puede hablar del capital económico, de cómo es que se puede beneficiar a países con más ruralidad, que normalmente son países del sur global. Em, o cuya población es más rural que urbana. Este igual ha bajado, o sea, hay una tendencia ahí de que cada vez es más urbano, pero digo, ¿no? Como igual se puede pensar en poblaciones rurales, especialmente del sur global, que están beneficiadas, ¿no? Porque cuando se acelera, realmente esta gente no está en la vanguardia de la tecnología. Pero si se ralentiza, de nuevo, regresando a esas cosas, a estas actividades más locales, es que ellos tienen una ventaja porque ellos ya se dedican a ello, ¿no? También se puede pensar como cuando se ralentiza la tecnología, se beneficia a pequeños productores, ¿no? Y se puede aumentar su capital económico. Otro punto yendo al capital cultural, hay que pensar que cuando se acelera la tecnología se puede democratizar conocimientos. Y este quiero que sea un impacto que no es poca cosa, porque evidentemente la gente se demora mucho tiempo en aprender, pero aparte hay que reconocer que el acceso a escuelas, a las mejores escuelas, a las mejores universidades, normalmente es muy selectivo, tanto si es público como privado. Eh, y pensar de que ahora la gente puede acceder más allá a partir de una tecnología más accesible es fundamental, ¿no? Y puede abrir muchas puertas y oportunidades. En el capital cultural, en oposición, se puede hablar de que ralentizar, por ejemplo, beneficia en ralentizar primero se puede atacar al lado contrario, ¿no? Se puede hablar de que si se acelera, lo que van a desaparecer son los empleos con los conocimientos más técnicos, ¿no? Lo que va a desaparecer, por ejemplo, no es, no sé, el gerente de la empresa, sino que lo que va a desaparecer es la persona, em, no sé, que rechaza, por ejemplo, el trabajo administrativo que rechaza ciertos documentos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial de manera automática va a rechazar los documentos que entran y los que no, ¿no? Por ejemplo, también se habla mucho, por ejemplo, de los trabajos de secretaría, que también están muy feminizados, cómo es que estos pueden también verse muy perjudicados por la inteligencia artificial, ¿no? De nuevo, personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de acceder a educación que sea muy avanzada, muy universitaria, así los grandes nombres, los trabajos que más importan en la sociedad actualmente, sino que por a veces motivos están con trabajos más técnicos, probablemente vayan a ser despedidos, ¿no? Y ese capital cultural hace que solo la gente de élite, que no solo ya tiene mucho dinero, sino que también tiene mucho capital cultural, siga siendo beneficiada, ¿no? Y también si se acelera la tecnología hay que reconocer que las edades mayores probablemente estén desplazadas
normalmente hay una dificultad de las personas adultas mayores por la costumbre, entre otros, de aprender estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, estos van a quedar de lado si es que se ralentiza, si es que se acelera la tecnología, ¿no? Otro punto del capital social que se puede pensar es en torno a las redes, y de nuevo, como ven, estamos combinando también los puntos de las variables que vimos al inicio, y problematizando esto, es que si se acelera, se puede pensar que lo positivo es que se pueden abrir nuevas redes globales que pueden permitir a movimientos sociales acceder a otros puntos. Esto es fundamental. Para los movimientos sociales, muchas veces los movimientos sociales no es que tienen el capital, no tienen mucho dinero, pero lo que sí tienen son contactos, ¿no? Y esto se puede ver con movimientos sociales, por ejemplo, que tienen eh, alianzas con ONGs, con la cooperación internacional, con ONGs transnacionales, por ejemplo, Oxfam, por dar un ejemplo, que son grandes y que tienen dinero. Entonces, fíjense que el capital social que pueden empezar a manejar movimientos sociales, una vez que se acelere la tecnología y por ende se faciliten las conexiones, puede ser muy importante, ¿no? Y otro punto es que también cuando se aceleren las tecnologías se puede permitir mayor integración de poblaciones discriminadas históricamente, por ejemplo, personas con discapacidad, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, de cómo pueden mejorar las tecnologías, aquí se puede pensar en la medicina y también, por ejemplo, cómo se pueden generar mejores artefactos. Justo antes he estado viendo sobre artefactos que apoyan, por ejemplo, a gente que ha quedado ciega, entre otros, ¿no? Pensar en esos casos también ayuda a pensar que estas personas pueden entrar, ¿no? Y por otro lado, en el capital social hay que pensar que si se ralentiza la tecnología, puede apoyarse a fortalecer el capital social local. Es decir, por ejemplo, la mayor cohesión de las poblaciones desde la producción y consumo local. Yo consumo en mi barrio porque se ha ralentizado la situación y por ende es que yo puedo ser más a mí y a mis vecinos, entre otros, ¿no? Y también hay que pensar, hay que recordar que hay mucha contaminación que se genera cuando se acelera la tecnología. Entonces, cuando se ralentiza, es que esto se previene, ¿no? Entonces, una manera de problematizar gobierno sería decir que, por ejemplo, la contaminación normalmente va a zonas geográficamente vulnerables per se, y aparte con poblaciones geográficamente vulnerables, por ejemplo, se habla mucho de la afectación a mujeres y de poblaciones racializadas, que normalmente están en esas zonas geográficas más vulnerables, eh, y así, entonces eso también puede ayudar a entender cuáles pueden ser los perjuicios de uno y otro lado. Espero que esto haya quedado claro. Entonces vamos ya con el último punto, que es en torno a la siguiente emoción, ¿no? Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Ah, ya. Este es un caso de emoción deportiva y me parece importante para también extender este punto de problematizar no solo la realidad social, que es la que hemos visto antes con el ejemplo anterior, sino también en temas que tal vez a simple vista pareciera que no son tan de realidad social o los capitales no nos serían útiles, sino que en todos lados nos pueden ser útiles, ¿no? Este es sobre el TOEI 2024, la ronda 6 también. Me encantan las rondas 6. Eres una persona entrenadora deportiva en una de las ligas más competitivas de tu deporte. Tienes un contrato estable por las próximas 3 temporadas y eres amada por tu afición de tu equipo. Has entrenado a tu equipo por más de 9 años. Actualmente tu equipo está en el primer lugar de la tabla de posiciones. De la misma forma, tu trabajo es excesivamente extenuante. Sientes que no tienes la energía y motivación para cumplir tu trabajo dando un 100% de ti misma. Además, el grado de exigencia de tu trabajo ha tenido un impacto en tus vínculos relacionales. No hay alternativa de pedir vacaciones o suspensión de tu contrato. Si renuncias, aquí qué dice, un momento. Ah, ya. No sé si el futuro de tu equipo está garantizado. También tienes dudas de si volverás a tener la oportunidad de cumplir tus metas profesionales en esta industria. Entonces, a continuación vamos a analizar los capitales que podría tener esta persona involucrada. Aquí abajito puse, aquí abajito puse algunas cosas importantes del InfoSlide para no perderlo de vista, ¿no? Entonces, la emoción es esta cámara renunciaría, ¿no? Qué pena que no lo puse en el PPT, pero bueno. En el gobierno podríamos hablar de que sí vale renunciar y vamos a leer los capitales. En este caso, en vez de ir capital como en contraste, vamos a ir todos los capitales de un caso y luego todos los capitales del otro, ¿no? En el gobierno es que renunciar, uno primero puede presentar cómo es que probablemente si esta persona ha estado mucho tiempo en el cargo, tiene un gran sueldo, ¿no? Ahorrado, ¿no? Desde el capital económico probablemente esté bien en el lado de gobierno también, incluso si renuncia, ¿no? Y también puede pensar que potencialmente, y aquí también se puede caracterizar cómo es que, por ejemplo, en élites o, bueno, en este caso en el círculo deportivo, no son poco comunes las inversiones. Entonces también, al menos yo plantearía este caso de cómo es que por cómo funciona el capital económico en estas élites, que de nuevo es este día constante, si tienes capital, uno tiene que seguir invirtiendo y así, potencialmente ya he hecho inversiones que me permitan todavía mejor sostenibilidad económica, ¿no? Y que hacen que no es que por renunciar yo vaya a perder la plata, ¿no? En el término cultural hay que reconocer que sí podrías renunciar y que no te tienes que
No te tendrías que sentir mal por ello, porque probablemente eres el único de los pocos con gran conocimiento del equipo actualmente, ¿no? Entonces, eres muy especial, eh, pero también eso te va a permitir en todo caso, conseguir otros empleos, otras oportunidades en torno a ello, ¿no? En el capital social, uno podría pensar lo siguiente, ¿no? Primero que los fanáticos van a comprender tu decisión por el cariño que te tienen en estos años de relación que han podido tener contigo, de la admiración que te tienen. También se puede pensar que este entrenador o entrenadora tiene un gran capital social, potencialmente por todos los contactos que ha debido hacer estos 9 años que le ha ido bien, ¿no? O sea, la gente le debe gustar estar cerca de un entrenador que además es exitoso, ¿no? Entonces, probablemente los contactos facilitarían a él otras oportunidades de desarrollo profesional, ¿no? Probablemente este entrenador no es que se va a quedar desempleado por siempre, ¿no? Sé que ese fuera su inconveniente, sino que va a conseguir otra oportunidad y que por ende también va a cumplir sus metas que él tiene profesionales, ¿no? Y por último, en el capital social también cabe recalcar que en el InfoSlide se menciona cómo está deteriorado su capital social, como hay muchos vínculos, por ejemplo, tales con sus hijos o su pareja, entre otros, que han podido estar perjudicados. Entonces, ¿cómo es que eso también va a mejorar los vínculos y por ende también sus conexiones con las personas? Eso se puede hablar del capital social. Y en el simbólico, tal vez, ya yendo más a un tema de trascendencia de esta persona como entrenadora, yo pensaría que uno también puede hablar acerca de cómo es que es mejor irse con la cabeza en alto y cómo es que su reputación va a estar mejor que se vaya ahorita antes que tal vez pierda o así, ¿no? En oposición, los capitales que pienso que están en juego aquí son los siguientes, ¿no? Primero, el económico. Creo que se puede mencionar acerca de cómo es que este es un capital económico único para la persona, ¿no? Cómo es que da una estabilidad única en un entorno que es inestable. No es 100% inestable, creo que el mundo del fútbol, pero sí es un poco esa incertidumbre si te quedas o no en el club, te cambian de entrenador una vez que te va mal, entre otros, ¿no? También creo que hay este juego de que el capital económico, por las otras dos razones que voy a dar después, probablemente no sea el que más le afecte a este club. Entonces, incluso creo que podría pedirse más dinero si el capital económico fuera un problema, ¿no? Entonces, por ahí, en el ámbito del eje del capital económico, podría ganar si no renuncia y se queda en el equipo, ¿no? También creo que el capital cultural aquí puede ser muy buena jugada para oposición. Si recordamos, por ejemplo, que el conocimiento ganado es único a este entrenador, ¿no? Nadie tiene experiencia o tiene el conocimiento de él actualmente de este equipo. Si tiene ese concepto ganado y tiene un equipo técnico, otra vez, capital social, pero también capital cultural, porque sabe cómo manejarlos, cómo se relacionan entre otros, permite que él realmente pueda mantener resultados positivos sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? No es que tiene que, no sé, madrugarse todos los días pensando cómo hacer con el equipo, sino que puede estar en un modo de motor automático porque tiene este capital cultural adquirido desde ese tiempo de conocer el equipo y por ende le puede ir yendo bien, ¿no? En el capital social, uno puede pensar de que esta es la mejor manera de que los fans no se enojen con él y que los pierda por ende. Y cómo es que tal es a él, si le importaba la reputación, ahí los fans podrían jugar. Y también creo que para no renunciar, también uno puede matizar cómo es que el capital social funciona, ¿no? No es que una persona, y esto les pasará a ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo algunas personas muy queridas que yo no veo todo el tiempo, no veo todos los días y normalmente solo las veo 2 veces al año y así por las exigencias de la universidad y actividades, entre otros. Pero esas personas entienden, ¿no? No es que el capital social uno tiene que estar todo el día siendo amigo, hablando con la gente y así. Muchas veces se pueden mantener, ¿no? Especialmente si eres entrenador, lo más posible es que el capital social que tú tengas, es decir, los conocidos y amigos que tengas, van a entender este descuido, ¿no? Entenderán el descuido, el poco tiempo que se tiene. Además, ya se habrán acostumbrado por 9 años y tal vez incluso sientan que de alguna manera pueden recibir beneficios económicos de esta persona, ¿no? Es decir, no tal vez no te veo, pero cuando te veo, veo que tú eres un buen entrenador, me tratas bien, me tratas con cariño. Ahí también puede pensarse, o por ejemplo, yo como entrenadora les puedo invitar algo para invitar o cenar que les guste y así, ¿no? Ahí el dinero que yo no tengo como entrenador puede facilitar ese capital social, ¿no? Evitar el enojo, entre otros, ¿no? Y por último, también uno puede pensar en no renunciar por el tema de la reputación, en el sentido en el cual uno puede decir, ah, entrenadores buenos hay varios, pero uno que sea leyenda como yo, que voy a quedarse en este equipo, que voy a seguir luchándole, puede ser solo yo, ¿no? Entonces, fíjense que este tema de qué consigo a partir de todos estos capitales también ayuda a construir capital simbólico. Esto es lo que les puedo decir en este caso y cómo los capitales pueden jugar aquí a favor o en contra, ¿no? De una persona. Entonces, con todo esto dicho, ¿cuál sería un poco el orden que les digo para cerrar, ¿no? Primero, creo que es fundamental tener en cuenta recordar
las ventajas de problematizar y que no se les olvide. Yo creo que es una excelente oportunidad a ustedes para encontrar posibles nuevos argumentos o caracterizar a los actores o pensar en incentivos o en impactos que les ayuden, ¿no? Segundo, reconocer las variables de los actores involucrados, que era lo que estamos viendo. Tercero, identificar los capitales. Cuarto, desde estas dos, pensar en las problemáticas y oportunidades que surgen. Y quinto, construir. Aquí yo ya no he hecho un taller de construir argumentos y casos, especialmente casos, porque ya no alcanza el tiempo. Aparte que este es un taller, hay muchos talleres sobre construir casos, pero creo que para mí era fundamental que antes de construir casos ustedes tengan ideas originales, innovadoras o al menos completas y que complejicen la realidad social al momento de presentar sus argumentos, ¿no? Espero que este taller les haya sido útil en todo caso para este Campeonato Nacional de Debate Interuniversitario en Piura. Yo por mi parte les mando un fuerte abrazo y espero verlos allá.